Vamos a conocer los detalles de la sección más insólita del Día es Nuestro, de la mano de nuestro colaborador José Manuel Frías en la entrega de hoy. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Juan Luis. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido un martes más. Muchas gracias. Vamos a hablar de la figura de un hombre que se hizo muy popular en Extremadura en el siglo XIX, y además a él se le considera el hombre más grande, el hombre más alto en la historia de nuestro país, al menos desde que se tienen datos. Hablamos del gigante extremeño. Exactamente, estamos hablando de Agustín Luenga Capilla, nacido en el año 1849 y, como bien has comentado, ha sido el español más alto de todos los tiempos, ¿no? La verdad es que era una cosa casi monstruosa para la gente de aquel entonces. Y fíjate, era de aquí, era extremeño, ¿no? ¿Cuánto medía exactamente? ¿Cuál fue la altura máxima a la que llegó este señor? Bueno, la altura máxima fue 2 metros 35 centímetros, que eso ya de por sí hoy día sería impresionante. Imagínate en aquel entonces, cuando la altura media de un español pues era aproximadamente 1,60, ¿no? Este hombre tenía una enfermedad que era la acromegalia o gigantismo genético, que lo que provocaba en el enfermo era que los huesos, tanto el cráneo como las extremidades, crecieran de una forma, por una parte rápida, sí, y por otra parte además desproporcionada. Lo que extraña a mucha gente es que en su familia nunca habían existido antecedentes de gigantismo, ¿no? Y bueno, todo eso, todas esas circunstancias convierten a este hombre no solamente en el punto de mira de muchísima gente de su zona, sino que además lo apodan el gigante extremeño. Pero me gustaría, Juan Luis, que escucháramos a Isabel Hernán, dinamizadora turística de Puebla de Alcocer, para que nos dé algunos detalles más sobre esta figura tan importante, sobre la figura de Agustín Luengo. Lo escuchamos. Pues el gigante extremeño se llamaba Agustín Luengo Capilla, nació en 1826 aquí en Puebla de Alcocer, en una familia pobre. A los 12 o 13 años tuvo unas fiebres, a partir de las cuales se desarrolló mucho y desproporcionado, llegando a medir 2 metros 35 centímetros. Entonces se fue a trabajar en un circo donde conoció al rey Alfonso XII, que le regaló este par de botas, de las cuales conservamos estas aquí en el Museo Etnográfico. Y bueno, pues sabemos que murió a los 28 años debido a una tuberculosis ósea. Bueno, hay que decir a los espectadores del programa, para que se hagan una idea, que el gigante extremeño, este hombre, este señor, midió en su momento casi 20 centímetros más que Pau Gasol, para que nos hagamos todos una idea de cuál era la estatura del señor Luengo, un señor que no sabemos si en su infancia y adolescencia llegó a ser feliz, porque el hecho de tener esta altura tan desproporcionada, tan desmesurada, le pudo originar más de un problema. Sí, sobre todo dos tipos de problemas. Uno, a nivel de salud, ya de por sí fue un niño enfermizo. Este tipo de enfermedades o de malformaciones de alguna manera te provoca problemas a nivel personal, a nivel de salud. Y luego, evidentemente, como decíamos antes, el punto de mira de toda la población, de toda la sociedad. Date cuenta que en aquel entonces sobre todo había mucha superstición, y el hecho de que una persona midiera tanto pues a veces causaba por una parte temor y por otra parte respeto, ¿no? Él desde pequeño tuvo que trabajar, como hacían todas las personas que tenían este tipo de problemas, en un circo. O sea, con 12 años ya estaba en un circo, y por ejemplo él mostraba mucho sus descomunales manos, 40 centímetros de largo. Decían que incluso en sus manos podía esconder un pan de 1 kilo, y como hemos escuchado antes, llegó a ser incluso amigo o casi amigo de Alfonso XII, quien le hizo en algunos momentos regalos, ¿no? Esa fue un poquito la parte positiva de esta historia. El día a día con sus familiares era complicado. Los padres protegieron mucho a Luengo cuando era niño, cuando era menor. Sí, lo que pasa es que yo pienso que en este caso particular, sobre todo, le afectaba la pobreza. O sea, él vivía en una familia pobre, una familia que tenía muy poco dinero, una vivienda muy pequeña, que hoy día sigue en pie, por cierto, y es visitable. ¿No? Sí, calle Colón, número 10. Una vivienda con techos muy bajos, 70 metros cuadrados. Imagínate para un hombretón como este, ¿no? La verdad es que esta familia atravesaba muchísimas incomodidades, y algunas de ellas nos la va a contar precisamente Isabel Hernán, que conoce en profundidad gran parte de la historia y de cuáles fueron los problemas principales que atravesó no solamente Agustín, sino también su familia. Vamos a escucharla. Vamos a ello. Para empezar, la alimentación, porque su familia era pobre y este tema andaba escaso. Después, pues también los problemas de su vida diaria, viviendo en una casita tan pequeña como la que tenían sus padres. Sabemos que le tuvieron que abrir un agujero en la pared y ponerle unas tablas para prolongar su cama y que él pudiera descansar.
Por aquella época, la verdad es que hubo algo muy curioso, y es que se estaba montando en Madrid el Museo Antropológico, de Atocha, llevado además por un personaje muy curioso, del que luego hablaremos si tenemos tiempo, que era el doctor Pedro González Velasco, catedrático de Anatomía de la Universidad San Carlos. Y claro, cuando él se entera de este personaje, de este gigante, se pone en contacto con él y le hace una propuesta, yo creo que bastante curiosa, bastante inédita, ¿no? Que era comprar su cadáver a cambio de 3.000 pesetas. O sea, mientras que este personaje, este gigante, estuviera vivo, le daba 2,5 pesetas al día, que era la verdad un dinero importante en aquel entonces, y cuando falleciera sus familiares seguirían cobrando hasta 3.000 pesetas esa cantidad. Claro, estamos hablando de una fortuna que aquello desde luego sacó a la familia de esa ruina económica en la que se encontraba. ¿Y cómo fue entonces la vida a partir de entonces? Pues fue breve, pero la verdad es que bastante intensa. O sea, cuando él acepta esa propuesta, se traslada a Madrid, y a partir de entonces yo creo que él se dedicó a disfrutar todo lo que no había disfrutado en aquel momento. Tenía dinero a expuertas, y bueno, la verdad es que empezó a vivir con bastantes excesos. Eso era algo que incluso al doctor Velasco no le hacía mucha gracia, porque él sabía que iba a quedarse con su cadáver y por lo tanto prefería que viviera una vida un poquito más sana. De hecho, le reprendía muy a menudo, pero bueno, Agustín decía siempre, o se dirigía al doctor Velasco diciéndole, no te preocupes, que cuanto antes me muera mejor para ti, porque antes tendrás mi cadáver. Bueno, esa suerte le duró muy poco, porque se descubre que tiene una tuberculosis ósea. Al poco tiempo fallece, concretamente con 26 años, y a partir de ese momento su cadáver pasa al Museo Antropológico, donde dice la gente que va a verlo que es la atracción principal, que es lo que más impresiona a la gente que lo visita. Y por cierto, aquellas personas que vayan a visitar en Madrid ese cadáver, mide en realidad 10 centímetros más de lo que ahí vemos, porque cuando se le hace el proceso de conservación empequeñece un poquito. Ah, curioso. O sea, curioso, realmente es 10 centímetros más grande de lo que es la imagen que podemos ver hoy día allí. ¿Y qué podemos decir de cómo se vive en la actualidad este caso en su pueblo, ¿no? En el pueblo de Agustín Luengo, muchos años después de su fallecimiento? ¿Se le recuerda o es una historia que permanece oculta? No, se le recuerda perfectamente. De hecho, hay muchas personas o incluso plataformas que de alguna manera lo que están luchando es para que ese cadáver vuelva al pueblo, ¿no? O sea, piensan que debería de dejar de ser una especie de atracción de circo allí en el museo, y debería de tener un enterramiento digno, ¿no? Realmente estar en el cementerio de Puebla de Alcocer. Pero hay muchos otros lugares en el pueblo que recuerdan a este gran hombre, a este gigante, nunca mejor dicho, que nos va a contar Isabel Hernández, esta dinamizadora turística de Puebla de Alcocer, para ver cuáles son exactamente los lugares, elementos que puede la gente visitar y que tiene relación con Agustín Luenga. La escuchamos. Vamos allá. Además de conservar su memoria, actualmente en el Museo Etnográfico, con la exposición de objetos que tenemos de su vida, también hace pocos años se ha construido una plazoleta en su honor, cerca de la casa donde él nació. Y también ahora la Oficina de Turismo, junto con el Ayuntamiento, estamos investigando y recopilando datos de su vida, pues para saber un poco más y poderle ofrecer como un atractivo más para el visitante que venga a Puebla de Alcocer. Desde luego, José Manuel, estarás conmigo en que la propuesta que le hizo en su momento, en su día, el doctor Velasco a Agustín Luengo es cuanto menos inusual. Exactamente. Es peculiar y hay que destacarla. Esto dice mucho también de la personalidad del propio doctor Velasco. ¿Cómo era él? Sí, bueno, siempre ha existido un halo de leyenda en torno a este hombre, una especie casi de leyenda negra, podríamos decir. Leyenda ¿no? negra. Porque hay una parte que no sabemos si es realmente historia o es leyenda, o qué parte hay de cada cosa, y es que se dice que su hija muere joven. Esto es real. Sí. Hay personas que comentan incluso que fue por una medicación incorrecta que el propio padre le ofrece, le administra en un momento dado, y ella fallece, y se dice que embalsama el cadáver de su hija para mantenerla de alguna forma con el aspecto que tenía en vida. O sea, hasta aquí todo eso es real, pero luego hay una parte de leyenda que no se ha podido contrastar, y se dice que él tenía ese cuerpo guardado en casa, que incluso la sacaba vestida a la calle, ya fallecida y embalsamada, que comía con ella en la mesa, o sea, la sentaba en la mesa con su plato, con sus cubiertos, como si de alguna forma estuviera todavía viva. Hay quien dice que la paseaba en coche de caballo, o que incluso acompañaba al doctor a la ópera. La parte del embalsamamiento y la conservación en casa era real,
pero el resto evidentemente no sabemos si forma parte de esa leyenda negra que se formó en parte en torno a este personaje tan extraño, que incluso había quien decía que robaba cadáveres para de alguna manera hacer prácticas con ellos, que lo conocían mucho en los ambientes de los cementerios. La verdad es que una vida un poquito oscura y envuelta en esa bruma de leyenda. En cualquier caso, repetimos, insistimos, todos aquellos extremeños que estén interesados en ver in situ los restos óseos de Agustín Luengo, el hombre más alto de la historia de nuestro país, pueden visitar sin ningún tipo de problema el Museo Antropológico de Madrid. Ahí está expuesto y de momento en su pueblo, en Puebla de Alcocer, siguen esperando a que los restos óseos, bueno, pues descansen en paz en el cementerio del pueblo. Veremos a ver si eso ocurre o no en un futuro. De momento hemos conocido la historia de Agustín Luengo, el hombre más alto de la historia de España, 2,35. En la primera mitad del siglo XIX, 2,35, casi 20 centímetros más que Pau Gasol. Sí, sí, sí. Hoy día sería importante una altura como esta, pero en aquel entonces que yo creo que causaba miedo en la población, era muy supersticiosa y la verdad es que tenía que ser impresionante, ¿no?, encontrarse un personaje como este en mitad de la calle. Bueno, pues será extremeño, señor. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Esperamos sus historias en la dirección de correo electrónico. El día es nuestro, todo junto, @canalextremadura.es. Hola, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, 2,35, es que yo me